Bienvenidos a este video, donde exploraremos un tema fascinante y profundamente espiritual. Los 10 signos que, según el Padre Pío, podrían indicar la presencia de un demonio en tu hogar. Este tema, aunque pueda parecer inquietante al principio, no tiene como objetivo sembrar miedo, sino ofrecer conocimiento y herramientas para que puedas proteger tu espacio y a tus seres queridos. El Padre Pío, un santo muy querido y respetado en la Iglesia Católica, dedicó su vida a comprender los misterios del mundo espiritual. Entre sus numerosas enseñanzas, sus observaciones sobre la influencia de fuerzas malignas son de las más impactantes y reveladoras. Muchas veces hablamos de la presencia reconfortante de los ángeles guardianes, protectores que nos guían con amor y sabiduría. Sin embargo, también existe el lado oscuro, fuerzas que buscan perturbar nuestra paz y sembrar caos en nuestras vidas. El Padre Pío, a través de sus extraordinarias experiencias espirituales, pudo identificar estas influencias y nos dejó valiosas enseñanzas para reconocerlas. Nos recordó que estas manifestaciones no son simples coincidencias, sino advertencias que nos llaman a fortalecer nuestra fe y nuestra conexión con Dios. En este video, nos adentraremos en las profundas enseñanzas del Padre Pío y exploraremos las señales que podrían estar indicando una presencia oscura en tu hogar. Desde cambios inesperados en el ambiente hasta fenómenos aparentemente inexplicables, estas señales, aunque sutiles, pueden tener un significado mucho más profundo de lo que aparentan. Según el Padre Pío, el primer paso para enfrentar estas situaciones es estar alerta y consciente de lo que sucede a nuestro alrededor. Su sabiduría nos enseña que la oscuridad no tiene poder sobre nosotros cuando vivimos en la luz de la fe. Abordaremos este tema desde una perspectiva de reflexión y esperanza. Muchas de estas señales están relacionadas con experiencias comunes, cosas que podrían parecer triviales, pero que al analizarlas con detenimiento, revelan patrones inquietantes. El Padre Pío creía firmemente que identificar estas señales no solo nos ayuda a protegernos, sino también a fortalecer nuestra fe y a acercarnos más a Dios. Cada una de estas manifestaciones puede ser vista como un desafío espiritual, una oportunidad para reafirmar nuestra confianza en la protección divina y enfrentar las adversidades con valentía y oración. A lo largo de este video, hablaremos sobre los 10 signos específicos que, según las enseñanzas del Padre Pío, pueden revelar la presencia de un demonio en tu hogar. Estas señales pueden manifestarse de muchas formas, a través de emociones, cambios físicos en el ambiente o eventos que desafían toda lógica. Analizaremos cada una de estas señales en detalle y reflexionaremos sobre cómo el Padre Pío recomendaba enfrentarlas para restaurar la paz en nuestros hogares. Sus enseñanzas son un recordatorio de que, aunque las fuerzas del mal intenten perturbarnos, el poder de la fe y la protección divina siempre prevalecen. Es muy importante que te quedes hasta el final de este video, ya que además de descubrir estas señales, también compartiremos consejos prácticos y herramientas espirituales que puedes usar para proteger tu hogar y a tus seres queridos. Las enseñanzas del Padre Pío no solo nos alertan sobre las fuerzas malignas, sino que también nos brindan métodos claros y efectivos para combatirlas. Estos pasos prácticos están profundamente arraigados en la tradición espiritual y han sido utilizados durante siglos por personas de fe para mantener la paz y la armonía en sus hogares. Al finalizar este video, tendrás una comprensión más profunda de cómo discernir estas señales y qué acciones tomar si sientes que algo no está bien. Recuerda que este conocimiento no busca alarmarte, sino empoderarte. El Padre Pío siempre enseñó que, con fe, oración y el apoyo divino, somos capaces de superar cualquier oscuridad. Su legado nos recuerda que nunca estamos solos y que siempre podemos encontrar refugio en el amor
y la protección de Dios. Así que acompáñanos en este recorrido mientras exploramos los 10 signos que, según el Padre Pío, podrían indicar una presencia demoníaca en tu hogar. Ya seas alguien familiarizado con sus enseñanzas o estés descubriendo este tema por primera vez, este video te ofrecerá valiosas reflexiones y un renovado sentido de conexión espiritual. Quédate hasta el final, porque los consejos que compartiremos serán fundamentales para mantener la paz y la luz en tu hogar. Este conocimiento, inspirado por las experiencias del Padre Pío, puede marcar una diferencia significativa en tu vida espiritual y en la de quienes te rodean. Padre Pío, nacido como Francesco Forgione en Pietrelcina, Italia, es una de las figuras más queridas y enigmáticas de la Iglesia Católica. Su vida fue un reflejo de una fe inquebrantable, una profunda conexión espiritual y encuentros extraordinarios con lo divino y lo demoníaco. Canonizado como santo en el inicio de los 2000, Padre Pío sigue siendo una fuente de inspiración para millones en todo el mundo. Sus enseñanzas, basadas en experiencias espirituales profundas, han ayudado a innumerables personas a comprender las batallas invisibles que tienen lugar en el ámbito espiritual y a encontrar formas de superarlas con fe y confianza en Dios. Desde muy joven, Padre Pío mostró una inclinación notable hacia la espiritualidad. A los 15 años, ingresó en la Orden de los Frailes Capuchinos, dedicándose a una vida de oración, penitencia y servicio. A lo largo de su vida experimentó fenómenos extraordinarios que incluían visiones de Cristo, la Virgen María, ángeles e incluso demonios. Uno de los aspectos más destacados de su vida fue la aparición de estigmas en sus manos, pies y costado, que reflejaban las heridas de Cristo durante la crucifixión. Estas marcas no solo eran un signo de sufrimiento físico, sino también una manifestación de su intensa unión espiritual con el sacrificio de Jesús. Sin embargo, los encuentros de Padre Pío no siempre fueron con lo divino. En numerosas ocasiones, relató enfrentamientos con fuerzas demoníacas que describía con detalles impactantes. Según sus propias palabras, estos encuentros incluían ataques físicos, visiones aterradoras y momentos de intensa lucha espiritual. Lejos de verlo como una derrota, Padre Pío entendía estas experiencias como pruebas que lo fortalecían y lo acercaban más a Dios. Solía decir que el mal solo tiene poder sobre nosotros si se lo permitimos, y que la fe en Dios siempre triunfa sobre cualquier oscuridad. A través de estas experiencias, Padre Pío desarrolló una comprensión profunda de cómo operan las fuerzas malignas. Enseñaba que éstas no siempre se presentan de manera obvia, sino que suelen actuar de manera sutil, utilizando el miedo, la confusión y la discordia para infiltrarse en la vida de las personas. Insistía en que el primer paso para protegerse era reconocer las señales de su presencia y no ignorarlas, pues la falta de vigilancia podría abrir puertas a mayores problemas. Para él, el ámbito espiritual no era algo abstracto, sino una realidad que exigía atención y preparación constante. Padre Pío enfatizaba que la influencia demoníaca no siempre se manifiesta en eventos espectaculares, sino que muchas veces aparece en los pequeños detalles de la vida cotidiana. Frecuentemente, recibía personas que buscaban su ayuda para entender fenómenos extraños en sus hogares, como ruidos inexplicables, sentimientos de opresión o eventos que desafiaban la lógica. Para él, estas no eran simples coincidencias, sino indicios de un desequilibrio espiritual que requería ser atendido. Padre Pío aconsejaba enfrentar estas situaciones con oración, fe y el uso de herramientas espirituales como agua bendita, crucifijos y la lectura de las Escrituras. Uno de los pilares fundamentales de las enseñanzas de Padre Pío era la importancia de mantener una vida espiritual sólida. Reiteraba constantemente que la oración, los sacramentos y una vida virtuosa
eran las armas más poderosas contra cualquier influencia maligna. Tenía una especial devoción al rosario, al que llamaba la cadena que ata a Satanás. Para él, estas prácticas no eran simples rituales, sino una forma de establecer una conexión directa con Dios, que ofrecía protección y fortaleza frente a cualquier adversidad espiritual. Además de la oración, Padre Pío hablaba sobre la necesidad de una autovigilancia constante. Enseñaba que nuestras emociones, pensamientos y acciones podían abrir puertas tanto a influencias divinas como a las malignas. Sentimientos como la ira, el miedo o la envidia, explicaba, podían convertirse en terreno fértil para la presencia demoníaca. Por el contrario, cultivar la paz, el amor y la gratitud ayudaba a mantener alejadas estas fuerzas y atraía la protección divina. Padre Pío también subrayaba la importancia de la confesión como un medio para reconciliarse con Dios y cerrar cualquier brecha espiritual que pudiera haber sido creada por el pecado. Padre Pío tenía una visión particular sobre el hogar, como un espacio espiritual. Para él, el hogar no era solo un lugar físico, sino un santuario donde las personas podían experimentar la presencia de Dios. Sin embargo, también advertía que el hogar podía convertirse en un objetivo para las fuerzas malignas, especialmente si no se prestaba atención a los aspectos espirituales. Aconsejaba bendecir regularmente los hogares, mantener símbolos sagrados visibles y fomentar un ambiente de oración y unidad familiar. Estas acciones, decía, no solo protegían el espacio físico, sino que también fortalecían el espíritu de quienes lo habitaban. A lo largo de su vida, Padre Pío ayudó a muchas personas a enfrentarse a experiencias inquietantes en sus hogares. Los relatos iban desde objetos que se movían sin explicación hasta sensaciones de ser observados o patrones de mala suerte que parecían imposibles de ignorar. En cada caso, Padre Pío ofrecía no solo consuelo, sino también orientación práctica y espiritual. Sus consejos incluían oraciones específicas, la recepción de los sacramentos y, sobre todo, una confianza absoluta en la protección divina. A pesar de las luchas que enfrentó, Padre Pío nunca dejó de transmitir un mensaje de esperanza. Afirmaba que, aunque las fuerzas oscuras podían ser aterradoras, no eran invencibles. Para él, estas pruebas no eran castigos, sino oportunidades para fortalecer la fe y crecer espiritualmente. Recordaba a sus seguidores que Dios nunca permitía que enfrentáramos desafíos sin darnos también las herramientas necesarias para superarlos. Hoy en día, las enseñanzas de Padre Pío siguen resonando con fuerza. Sus experiencias y consejos ofrecen una guía valiosa para quienes buscan entender y manejar las complejidades del ámbito espiritual. Ya sea reconociendo las señales de perturbación o adoptando prácticas para fortalecer la conexión con Dios, sus palabras siguen siendo un faro de luz en un mundo que a menudo parece envuelto en oscuridad. Padre Pío nos recuerda que, aunque el mal pueda existir, siempre es derrotado por el amor y la protección divina. Su legado es una prueba del poder de la fe y de la presencia constante de la gracia de Dios en nuestras vidas. Signo 1. Cambios repentinos de energía negativa. A lo largo de la historia, muchos líderes espirituales y místicos han hablado sobre el delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad en nuestro mundo. Padre Pío, con su extraordinaria percepción espiritual, subrayó la importancia de estar atentos a los signos que podrían indicar la presencia de fuerzas malignas. Sus enseñanzas resaltan cómo estas manifestaciones suelen presentarse de maneras sutiles, muchas veces entrelazadas con la cotidianidad, lo que puede llevarnos a ignorarlas o descartarlas como simples coincidencias. Sin embargo, reconocer estos signos no es solo una cuestión de curiosidad espiritual, sino un paso fundamental para recuperar el control y buscar la protección divina. Padre Pío, a través de sus propias experiencias,
aprendió a identificar las formas en que el mal intenta infiltrarse en nuestras vidas. Según él, estos signos no deben generar miedo, sino motivarnos a actuar con conciencia, oración y fe. Al comprender la naturaleza de estas manifestaciones, podemos fortalecer nuestra vida espiritual y proteger nuestros hogares como espacios sagrados donde reina la paz. Este conocimiento es, en esencia, un llamado a no bajar la guardia y a mantener nuestra conexión con Dios en todo momento. Una de las enseñanzas más importantes de Padre Pío era la necesidad de discernir. Recordaba constantemente a sus seguidores que el mal raramente se presenta de forma obvia. Por el contrario, prefiere esconderse en pequeños cambios, en detalles que muchas veces pasan desapercibidos hasta que ya es demasiado tarde. Por eso insistía en prestar atención a esas sensaciones extrañas, patrones inusuales o fenómenos que parecen carecer de explicación lógica. Para él, estos eran mensajes del mundo espiritual, advertencias de que algo no está bien y de que era necesario actuar con prontitud. En esta sección, exploraremos los 10 signos que Padre Pío identificó como posibles indicadores de una presencia demoníaca. Estos signos van desde perturbaciones emocionales hasta fenómenos físicos inexplicables, cada uno con un significado más profundo que su apariencia inicial. Comprender estos signos no solo nos ayuda a reconocerlos, sino que también nos equipa con las herramientas necesarias para enfrentarlos y superarlos. Cada señal es, en última instancia, una oportunidad para fortalecer nuestra fe y reafirmar el poder de Dios frente a las tinieblas. El primer signo que Padre Pío mencionó como indicativo de la presencia del mal es un cambio repentino e inexplicable en la energía de un espacio. Este cambio no es simplemente una percepción pasajera o una sensación de incomodidad, sino una alteración palpable y persistente en la atmósfera de un lugar. Puede manifestarse como una tensión constante en el ambiente, una sensación de pesadez que parece impregnar cada rincón, o incluso como un silencio opresivo que no se siente natural. Este tipo de energía puede afectar no solo el espacio físico, sino también a las personas que lo habitan, generando un malestar generalizado. Padre Pío explicaba que esta energía negativa no es un fenómeno casual, sino una señal de que algo más profundo está ocurriendo. A menudo, esta alteración en la atmósfera sirve como precursor de manifestaciones más evidentes. Puede comenzar de manera sutil, como un leve malestar, pero con el tiempo se intensifica, afectando tanto el entorno como las emociones de quienes lo experimentan. Por ejemplo, un hogar que solía ser tranquilo y... Signo 2. Olores desagradables sin fuente aparente. Uno de los signos más inquietantes que Padre Pío describió como indicativo de una posible presencia demoníaca es la aparición repentina de olores desagradables que no tienen una fuente explicable. Estos olores no son el resultado de causas naturales, como comida en descomposición o problemas de limpieza. En cambio, son olores penetrantes y perturbadores que pueden describirse como azufre, podredumbre o quemado, y que parecen surgir de la nada. Estas manifestaciones son particularmente desconcertantes porque no importa cuánto se busque la fuente, nunca se encuentra una explicación lógica para su origen. Padre Pío creía que estos olores eran más que simples experiencias sensoriales. Para él, eran señales espirituales claras. Enseñaba que estas emanaciones son, con frecuencia, manifestaciones de fuerzas malignas que intentan perturbar la paz y la santidad de un espacio. A diferencia de los aromas dulces o florales que suelen asociarse con presencias divinas, estos olores evocan incomodidad, ansiedad y, en muchos casos, temor. Su objetivo no es solo invadir el espacio físico, sino también generar un impacto emocional y espiritual negativo en quienes los perciben. Lo que hace que estos olores sean aún más perturbadores es su capacidad para aparecer repentinamente y afectar toda la atmósfera de un lugar.
pueden surgir durante momentos de oración o reflexión, como si intentaran interrumpir la conexión con lo divino. También pueden aparecer sin previo aviso, dejando una sensación de inquietud que persiste incluso después de que el olor desaparece. Según Padre Pío, estas manifestaciones suelen ser un intento de las fuerzas malignas de marcar su territorio y desafiar la fe de quienes las enfrentan. Muchas personas que han experimentado este fenómeno describen no solo el olor en sí, sino también una sensación de peso o densidad en el ambiente, como si la atmósfera misma hubiera sido contaminada. Este impacto no es accidental. Es una estrategia deliberada para desestabilizar la espiritualidad y la confianza en la protección divina. Padre Pío explicaba que estos olores son una advertencia de que algo espiritual está fuera de balance y que se requiere acción inmediata para restaurar la paz. Cuando alguien enfrentaba este tipo de manifestación, Padre Pío recomendaba responder con oración y fe, nunca con miedo. Aconsejaba invocar el nombre de Jesús, recitar oraciones como el Padre Nuestro o el Ave María, y rociar agua bendita en el lugar afectado. Estas acciones, explicaba, no solo eliminan la presencia negativa, sino que también sirven para reafirmar la confianza en Dios y fortalecer la protección espiritual del hogar. Padre Pío recordaba a sus seguidores que, aunque estas manifestaciones puedan ser perturbadoras, no tienen poder real sobre aquellos que permanecen firmes en su fe. Para Padre Pío, estos olores también eran un recordatorio de la constante batalla espiritual que se libra a nuestro alrededor. Enfrentar estos fenómenos no debe ser una experiencia paralizante, sino una oportunidad para profundizar la conexión con Dios y fortalecer el espíritu. Al abordar estas situaciones con valentía y discernimiento espiritual, podemos transformar momentos de inquietud en ocasiones de crecimiento y protección. Signo 3. Pesadillas recurrentes y perturbadoras. Los sueños siempre han sido considerados como un espacio donde lo espiritual y lo humano se encuentran. Padre Pío, con su profunda comprensión de los temas espirituales, enseñó que los sueños recurrentes y perturbadores pueden ser un signo de interferencia demoníaca. Estas pesadillas no son sueños comunes que se desvanecen al despertar, sino experiencias intensas y vívidas que dejan un impacto emocional duradero. Suelen estar cargadas de imágenes inquietantes, emociones abrumadoras y una sensación de opresión que persiste incluso después de abrir los ojos. Padre Pío explicaba que este tipo de sueños son utilizados por fuerzas malignas como un medio para debilitar el espíritu, interrumpir la paz y generar dudas o desesperación. Estas pesadillas pueden presentarse como escenarios de persecución, ataques o situaciones de angustia que parecen increíblemente reales. Las personas que las experimentan suelen describir sensaciones físicas, como el peso en el pecho o incluso la incapacidad de moverse, que trascienden la naturaleza de un sueño normal. Lo que hace a estas pesadillas particularmente perturbadoras es la repetición. No suelen ser eventos aislados, sino patrones que se repiten, muchas veces con detalles similares, como si estuvieran diseñadas para agotar emocionalmente a quien las experimenta. Padre Pío veía esto como una estrategia deliberada de las fuerzas malignas para infiltrar la mente durante un estado de vulnerabilidad, cuando el cuerpo y el espíritu están descansando. Sin embargo, siempre subrayaba que estas manifestaciones no tienen poder real sobre aquellos que se refugian en Dios. Padre Pío enseñaba que estas pesadillas, aunque aterradoras, no deben ser ignoradas ni descartadas como meras perturbaciones psicológicas. En su lugar, deben ser vistas como un llamado a fortalecer las defensas espirituales. Recomendaba orar antes de dormir, especialmente rezar el rosario,
como una forma de preparar la mente y el espíritu para un descanso protegido. También sugería invocar la protección de los ángeles guardianes y mantener objetos sagrados, como crucifijos o medallas benditas, cerca del lugar de descanso. Para quienes enfrentaban pesadillas recurrentes, Padre Pío ofrecía un mensaje de esperanza y acción. Decía que estas experiencias no son solo pruebas de fe, sino también oportunidades para crecer espiritualmente. Animaba a las personas a reflexionar sobre el contenido de los sueños y buscar guía espiritual si lo consideraban necesario. También aconsejaba realizar una confesión frecuente para cerrar cualquier brecha espiritual que pudiera estar permitiendo la interferencia. Padre Pío recordaba constantemente que, incluso en medio de estas manifestaciones, no estamos solos. Dios siempre está presente, ofreciendo consuelo, guía y protección. Al reconocer las pesadillas como parte de una batalla espiritual y enfrentarlas con fe y oración, podemos transformar el miedo en fortaleza y encontrar paz incluso en los momentos más difíciles. Estas experiencias, lejos de ser derrotas, son una invitación a confiar más profundamente en el amor y la protección divina. Signo 4. Objetos que se mueven misteriosamente. Uno de los signos más desconcertantes que Padre Pío describió como indicativo de una posible presencia demoníaca es el movimiento misterioso de objetos dentro del hogar. Este fenómeno, conocido comúnmente como actividad poltergeist, implica que los objetos cambian de lugar, caen o incluso se desplazan por sí mismos, sin que exista una explicación lógica o natural. Estos eventos pueden ser sutiles, como encontrar una llave en un lugar diferente al que se dejó, o mucho más alarmantes, como presenciar cómo un objeto pesado se mueve o cae ante los propios ojos. Estas manifestaciones no son meras coincidencias, son intentos deliberados de crear inquietud y temor en el entorno donde ocurren. Padre Pío explicaba que estos movimientos no son actos aleatorios, sino que tienen un propósito claro: desestabilizar la paz espiritual y emocional de las personas. Según él, estos movimientos son una forma en la que las fuerzas malignas buscan llamar la atención, sembrar dudas o incluso intimidar a quienes habitan el espacio afectado. Si bien podrían parecer actos triviales en apariencia, su intención es mucho más profunda y está diseñada para perturbar la armonía y generar un ambiente de miedo e incertidumbre. El movimiento de objetos puede manifestarse de diferentes maneras. Algunas personas han relatado encontrar objetos pequeños, como libros o utensilios, desplazados a lugares insólitos. En otros casos, el fenómeno puede ser más drástico, como sillas que cambian de posición, puertas que se abren o cierran solas, o cuadros que se caen inexplicablemente de las paredes. Este tipo de actividad suele presentarse en lugares específicos del hogar donde la energía parece ser más densa o donde se experimentan otras perturbaciones espirituales. Padre Pío enseñaba que este tipo de fenómeno es una táctica utilizada por fuerzas malignas para crear un ambiente cargado de negatividad. Estas entidades, decía él, se alimentan del miedo y la confusión, por lo que su objetivo principal es generar esas emociones en quienes experimentan el fenómeno. Sin embargo, también insistía en que estos eventos no tienen un poder real sobre aquellos que se mantienen firmes en su fe y confianza en Dios. Para enfrentar estos movimientos misteriosos, Padre Pío recomendaba actuar de inmediato con oraciones y prácticas espirituales. La recitación del rosario, la bendición del hogar con agua bendita y la invocación del nombre de Jesús son herramientas efectivas para contrarrestar estas manifestaciones. Además, sugería colocar objetos sagrados, como crucifijos o medallas benditas, en las áreas donde se perciben estas actividades.
Estas prácticas no solo ayudan a disipar la energía negativa, sino que también refuerzan la protección espiritual del hogar y de quienes lo habitan. Padre Pío también advertía contra la curiosidad o el intento de interactuar directamente con estas manifestaciones. Según él, estas acciones podían abrir más puertas a la influencia negativa. En lugar de intentar explicar o analizar estos movimientos, aconsejaba centrarse en fortalecer la fe y la conexión con Dios, lo que permite superar el miedo y restaurar la paz en el hogar. Signo 5. Aparición de símbolos extraños o marcas inexplicables. Otro signo profundamente inquietante que Padre Pío identificó como una posible señal de la presencia del mal es la aparición de símbolos extraños o marcas inexplicables. Estos pueden presentarse de diversas maneras, como dibujos o figuras desconocidas en las paredes, marcas grabadas en muebles o incluso señales en el cuerpo de las personas que habitan el lugar. Estas marcas no solo son perturbadoras por su naturaleza inusual, sino también por el mensaje implícito que parecen transmitir: una intención deliberada de intimidar y alterar la paz de quienes las encuentran. Padre Pío explicaba que estas marcas no son coincidencias ni accidentes, sino intentos de las fuerzas malignas por dejar evidencia de su presencia. Estas señales suelen estar cargadas de una energía negativa y pueden incluir símbolos asociados con el ocultismo o figuras que evocan sensaciones de temor y desasosiego. Su propósito no es únicamente el de generar miedo, sino también el de desestabilizar espiritualmente a quienes las perciben, erosionando su confianza en la protección divina. La aparición de estos símbolos o marcas suele ir acompañada de una sensación de inquietud en el lugar donde se encuentran. Muchas personas relatan que, además de la sorpresa inicial, sienten una atmósfera densa o pesada alrededor de las marcas. Esto coincide con las enseñanzas de Padre Pío, quien explicaba que estas señales no solo son perturbaciones físicas, sino también espirituales, destinadas a interrumpir la armonía del entorno. En algunos casos, las marcas pueden aparecer directamente en el cuerpo de las personas en forma de rasguños, moretones o cortes que no tienen una explicación lógica. Estos casos son particularmente alarmantes, ya que parecen ser una forma más personal de ataque. Padre Pío enseñaba que estas manifestaciones, aunque inquietantes, no tienen poder real sobre aquellos que se refugian en la protección de Dios. Reiteraba que no debemos dejarnos dominar por el miedo, ya que esto solo fortalece la influencia de las fuerzas negativas. Para contrarrestar este tipo de manifestaciones, Padre Pío recomendaba una respuesta espiritual inmediata. Las oraciones de protección, el uso de agua bendita y la invocación de la ayuda divina son pasos fundamentales para neutralizar la influencia de estas marcas. También aconsejaba buscar la orientación de un sacerdote, especialmente si las marcas persistían o generaban un impacto emocional significativo en los afectados. La confesión y la recepción de los sacramentos también son herramientas poderosas para cerrar cualquier brecha espiritual que pudiera haber permitido la aparición de estas señales. Padre Pío enseñaba que, aunque estas marcas puedan parecer aterradoras, no son más que intentos de las fuerzas malignas por distraernos y alejarnos de nuestra fe. Enfrentarlas con oración y confianza en Dios nos permite superar el temor y restaurar la paz, reafirmando que la luz divina siempre es más fuerte que cualquier oscuridad. Estas experiencias, aunque desafiantes, son oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios y fortalecer nuestra fe frente a cualquier adversidad. Signo 6. Animales actuando de forma inusual. Uno de los signos más intrigantes que Padre Pío describió como indicativo de una posible presencia demoníaca es el comportamiento inusual de los animales. Las mascotas, especialmente los perros, gatos o aves,
parecen tener una sensibilidad especial hacia el ámbito espiritual, percibiendo energías o presencias que son invisibles para los seres humanos. Este comportamiento inusual puede ser una señal temprana de que algo no está bien en el entorno y merece nuestra atención. El comportamiento extraño de los animales puede manifestarse de diversas maneras. Un perro que usualmente es tranquilo podría empezar a ladrar sin descanso hacia un rincón vacío de la habitación, gruñir hacia algo que no se ve, o incluso negarse a entrar en un lugar específico del hogar. Los gatos, conocidos por su independencia y comportamiento reservado, pueden comenzar a sisear hacia espacios aparentemente vacíos, fijar su mirada en un punto invisible durante largos periodos de tiempo, o evitar ciertas áreas de la casa. Las aves, que son extremadamente sensibles a los cambios en el ambiente, podrían volverse inquietas, dejar de cantar o incluso mostrar signos de miedo sin una causa aparente. Estas reacciones suelen ser repentinas y completamente fuera de lo normal para el animal. Padre Pío explicaba que estos comportamientos no deberían ser ignorados ni descartados como simples peculiaridades. Según él, los animales son naturalmente receptivos a las energías que los rodean y pueden detectar la presencia tanto de fuerzas divinas como malignas. Sus respuestas son instintivas y pueden servir como una advertencia temprana de una posible perturbación espiritual en el hogar. Mientras que los humanos pueden racionalizar o pasar por alto cambios sutiles en el ambiente, los animales responden de manera inmediata y visceral, lo que los convierte en aliados importantes para identificar desequilibrios espirituales. La presencia de una fuerza demoníaca, según Padre Pío, puede generar una energía opresiva o caótica que los animales perciben claramente. Este tipo de energía puede ser tan perturbadora para ellos que no solo reaccionan emocionalmente, sino también físicamente. Pueden comenzar a temblar, babear excesivamente o incluso intentar escapar del espacio donde sienten la perturbación. Estas reacciones son su forma de advertirnos que algo no está bien y que es necesario tomar medidas. Padre Pío aconsejaba que cuando los animales muestran este tipo de comportamiento, se debe actuar con prontitud desde una perspectiva espiritual. Recomienda orar en los espacios donde los animales parecen detectar algo inusual, usar agua bendita para bendecir el hogar y pedir la protección divina para restaurar la paz. Además, subrayaba la importancia de no ignorar las señales que dan los animales, ya que su sensibilidad puede ser un regalo valioso para alertarnos de la presencia de algo que necesita ser atendido. Si bien el comportamiento extraño de los animales puede parecer misterioso o incluso inquietante, Padre Pío alentaba a verlo como una oportunidad para fortalecer la conexión con Dios. Enfrentar estas señales con fe y oración no solo protege el hogar, sino que también ayuda a aliviar el estrés y la incomodidad que los animales puedan sentir, devolviendo la armonía tanto a ellos como a los miembros de la familia. Signo 7. Luces que parpadean o dispositivos que fallan. Uno de los signos que Padre Pío identificó como posibles indicadores de una presencia demoníaca es el mal funcionamiento inexplicable de luces y dispositivos electrónicos. Estos fenómenos no se limitan a simples fallos técnicos, ya que suelen presentar patrones de comportamiento que desafían toda lógica. Luces que parpadean sin razón aparente, aparatos electrónicos que se encienden o apagan solos, o dispositivos que dejan de funcionar repentinamente, son ejemplos comunes de este tipo de perturbaciones. Estas manifestaciones no solo generan desconcierto, sino que a menudo están acompañadas de una sensación de inquietud que las hace aún más perturbadoras. El parpadeo de las luces es una de las formas más comunes en las que se manifiesta este tipo de fenómeno. Puede comenzar de manera esporádica, en momentos aparentemente aleatorios, pero también puede intensificarse
y volverse más frecuente. Otros dispositivos electrónicos, como televisores, radios o teléfonos, pueden comportarse de forma extraña, encendiéndose o apagándose sin que nadie los manipule, emitiendo ruidos inusuales o negándose a funcionar. Incluso electrodomésticos como microondas o relojes pueden detenerse o reiniciarse de forma inexplicable. Estas interrupciones crean una sensación de caos y alteran la rutina diaria, dejando a los habitantes del hogar con una sensación de pérdida de control. Padre Pío explicaba que estos fenómenos no son aleatorios, sino que forman parte de las tácticas utilizadas por fuerzas malignas para perturbar la paz de un hogar. Según él, el objetivo de estas manifestaciones es generar miedo, confusión y desestabilización emocional. La alteración de dispositivos cotidianos, que normalmente representan un aspecto seguro y confiable de la vida diaria, es una forma efectiva de generar incertidumbre y vulnerabilidad en las personas que lo experimentan. Además, la naturaleza inesperada y repetitiva de estos eventos aumenta su capacidad de intimidación. Aunque estos fallos podrían explicarse fácilmente como problemas técnicos, Padre Pío recomendaba prestar atención especial a su contexto. Si estos fenómenos ocurren junto con otros signos de perturbación espiritual, como sensaciones extrañas o alteraciones en el ambiente, es probable que estén relacionados con un desequilibrio espiritual más profundo. En lugar de reaccionar con frustración o temor, aconsejaba responder con fe y oración, invocar el nombre de Jesús, rezar el rosario o leer pasajes de la Biblia son prácticas espirituales efectivas para contrarrestar estas manifestaciones y restaurar la paz en el hogar. Padre Pío también recomendaba tomar medidas prácticas para abordar estos fenómenos. Bendecir las áreas afectadas con agua bendita, colocar crucifijos o medallas sagradas cerca de los dispositivos que presentan fallas, e invocar la presencia de Dios son pasos importantes para disipar la energía negativa. Estas acciones no solo combaten las perturbaciones inmediatas, sino que también ayudan a reforzar la protección espiritual del hogar contra futuras interrupciones. Finalmente, Padre Pío enseñaba que estos eventos, aunque inquietantes, no tienen poder real sobre quienes confían en la protección divina. Su mensaje central era que estas manifestaciones no deben generar miedo, sino ser vistas como oportunidades para fortalecer la conexión con Dios. Responder a estas señales con fe y determinación permite superar su impacto y restaurar la armonía en el hogar, recordando siempre que la luz de Dios es más fuerte que cualquier intento de desestabilización. Signo 8. Sensación de ser observado. Otro de los signos que Padre Pío describió como un posible indicador de la presencia del mal es la inquietante sensación de ser observado. Esta experiencia, que a menudo surge de forma repentina e inexplicable, puede generar una profunda sensación de incomodidad o incluso temor. A diferencia de la sensación reconfortante de sentirse acompañado por una presencia divina, esta sensación es intrusiva, perturbadora y con frecuencia acompañada por un ambiente denso u opresivo. Puede ocurrir en cualquier momento, pero es particularmente común durante momentos de soledad o vulnerabilidad, como la noche o en espacios aislados dentro del hogar. La sensación de ser observado es difícil de describir, pero inconfundible para quienes la experimentan. A menudo comienza como una extraña conciencia de que algo invisible está presente, como si una mirada constante estuviera fijada en la persona. Esta percepción puede intensificarse rápidamente, generando ansiedad o incluso miedo. En algunos casos, las personas reportan sentir un escalofrío o una leve presión en el ambiente, como si la presencia no solo estuviera observando, sino intentando interactuar de manera más directa. Padre Pío explicaba que esta sensación
es una forma en la que las fuerzas malignas intentan intimidar y desestabilizar a las personas. Al crear una atmósfera de paranoia y vulnerabilidad, buscan interrumpir el equilibrio emocional y espiritual del individuo. Esta sensación de ser observado a menudo sirve como un preludio a manifestaciones más tangibles, como ruidos, movimientos de objetos o incluso alteraciones físicas. Según Padre Pío, es una táctica sutil pero efectiva para debilitar la confianza y sembrar miedo. Sin embargo, también enseñaba que estas sensaciones, como otros signos, no tienen poder real sobre quienes enfrentan estas experiencias con fe y oración. Recomendaba responder de inmediato a estos sentimientos con actos espirituales, como rezar en voz alta, especialmente oraciones de protección y liberación. El uso de agua bendita para bendecir el espacio y a la persona afectada también era una práctica importante que recomendaba. Además, subrayaba la importancia de mantener la calma y no permitir que el temor tomara control, ya que el miedo es el principal recurso de las fuerzas negativas para debilitar a las personas. Padre Pío también enfatizaba la necesidad de proteger el hogar como un espacio sagrado. Mantener objetos bendecidos como crucifijos o medallas cerca de los lugares donde ocurre esta sensación puede ser una forma efectiva de reforzar la protección espiritual. Además, animaba a las personas a rezar el rosario con regularidad y a participar en los sacramentos como parte de una práctica espiritual que fortaleciera su resistencia frente a estos desafíos. Para Padre Pío, la sensación de ser observado es un recordatorio de las batallas espirituales constantes que se libran a nuestro alrededor. En lugar de ceder al miedo, instaba a las personas a ver estas experiencias como oportunidades para profundizar su relación con Dios y reafirmar su confianza en la protección divina. Responder con oración, coraje y determinación no solo neutraliza la influencia de estas presencias, sino que también fortalece el espíritu y la conexión con lo divino. Padre Pío recordaba que, aunque estas sensaciones pueden ser inquietantes, nunca están por encima del poder del amor y la luz de Dios. Signo 9. Cambios en la salud física o emocional. Uno de los signos más perturbadores que Padre Pío señaló como indicador de una posible presencia demoníaca son los cambios repentinos e inexplicables en la salud física o emocional. Estos cambios no suelen tener una explicación médica clara y pueden surgir de manera abrupta, dejando a la persona afectada con una sensación de malestar general que no parece aliviarse con tratamientos convencionales. Estas manifestaciones pueden abarcar tanto síntomas físicos como emocionales, creando un impacto significativo en la calidad de vida de quienes las experimentan. En el ámbito físico, estos síntomas pueden incluir fatiga persistente, dolores inexplicables, migrañas intensas o incluso marcas en el cuerpo, como rasguños o moretones, que aparecen sin motivo aparente. Estas dolencias suelen ser resistentes a los tratamientos médicos habituales y, en muchos casos, desaparecen tan repentinamente como llegaron. Las personas que enfrentan estas manifestaciones a menudo notan que los síntomas se agravan en ciertos momentos o lugares, especialmente en aquellos donde se percibe una energía negativa o donde ocurren otros fenómenos inusuales. En cuanto al plano emocional, las personas pueden experimentar cambios abruptos en su estado de ánimo, como tristeza profunda, irritabilidad extrema o ansiedad sin motivo aparente. En algunos casos, estos estados emocionales pueden ir acompañados de pensamientos intrusivos, miedos irracionales o una sensación de desesperanza que parece sobrevenir de la nada. Padre Pío explicó que estas alteraciones emocionales no son simples reacciones humanas, sino que a menudo son intentos de las fuerzas malignas por debilitar el espíritu, erosionar la paz interior y generar desconexión con lo divino.
Padre Pío enseñaba que estos cambios en la salud, tanto física como emocional, no deben ser enfrentados con temor, sino con fe y discernimiento. Reconocer que estos síntomas podrían tener un origen espiritual es el primer paso para abordar el problema de manera efectiva. Recomendaba orar fervientemente y recurrir a prácticas espirituales como el rezo del rosario y la participación en los sacramentos para contrarrestar estos ataques y recuperar la tranquilidad. Padre Pío también enfatizaba la importancia de buscar la guía de un sacerdote o director espiritual, quien puede ofrecer orientación y apoyo para fortalecer las defensas espirituales. Además de la oración, el uso de sacramentales como el agua bendita y la sal bendecida es fundamental para limpiar los espacios donde ocurren estas manifestaciones. Estas herramientas no solo ayudan a eliminar energías negativas, sino que también recuerdan la presencia protectora de Dios. Para quienes enfrentan síntomas físicos que no encuentran explicación médica, Padre Pío aconsejaba confiar plenamente en la protección divina y utilizar estos momentos de prueba como una oportunidad para profundizar en la fe. Padre Pío siempre recordaba que, aunque estos cambios puedan parecer abrumadores, no tienen poder real sobre quienes se refugian en Dios. Su mensaje era claro: estas experiencias, aunque desafiantes, son una invitación a fortalecer la fe y a confiar en la omnipotencia divina para superar cualquier adversidad. Signo 10. Sincronicidades negativas. Otro de los signos que Padre Pío identificó como indicador de la presencia de fuerzas malignas son las sincronicidades negativas. Estas no son simples coincidencias, sino patrones de eventos desafortunados que parecen estar alineados de una manera inquietante. A diferencia de las sincronicidades positivas, que brindan guía o una sensación de propósito, estas sincronicidades negativas generan confusión, miedo y desestabilización emocional, llevando a la persona a cuestionar su camino y su conexión con lo divino. Estas sincronicidades negativas pueden manifestarse de muchas formas. Una persona puede experimentar una serie de eventos desafortunados que parecen encadenarse uno tras otro, como pérdidas económicas, conflictos recurrentes con seres queridos o accidentes inesperados. Estos acontecimientos suelen ocurrir con una frecuencia tan elevada que es difícil ignorarlos o atribuirlos al azar. Por otro lado, estas sincronicidades también pueden incluir la repetición de símbolos o números que evocan una sensación de mal augurio, como ver constantemente imágenes perturbadoras o palabras que parecen estar cargadas de un mensaje negativo. Padre Pío explicaba que estas sincronicidades negativas son intentos deliberados de las fuerzas malignas por sembrar dudas y generar caos. Su propósito es debilitar la fe, desestabilizar emocionalmente y crear una desconexión con la espiritualidad. Al enfrentar una serie de eventos que parecen demasiado alineados para ser una coincidencia, las personas pueden sentirse atrapadas en un ciclo de infortunios, lo que puede llevarlas a perder la esperanza y caer en la desesperación. Padre Pío enseñaba que la mejor manera de enfrentar estas sincronicidades es con oración y confianza en Dios. Aunque estas experiencias pueden parecer abrumadoras, no tienen poder real sobre aquellos que colocan su fe en lo divino. Recomendaba rezar con fervor, especialmente oraciones de protección como el rosario, y pedir la intercesión de los ángeles guardianes. También aconsejaba bendecir el hogar y los espacios personales con agua bendita y utilizar crucifijos o medallas sagradas para protegerse contra estas influencias negativas. Además de la oración, Padre Pío alentaba a las personas a interpretar estas sincronicidades no como castigos, sino como oportunidades para profundizar en la fe y el discernimiento espiritual. Reflexionar sobre el significado detrás de estos patrones y buscar el apoyo de un guía espiritual puede ayudar a transformar el miedo en resiliencia y la confusión en claridad.
Padre Pío recordaba que incluso los momentos más oscuros pueden ser utilizados como una forma de acercarse más a Dios y reafirmar la confianza en su plan divino. En última instancia, las sincronicidades negativas son un recordatorio de las batallas espirituales que enfrentamos en la vida. Aunque pueden ser inquietantes, Padre Pío nos enseñó que estas experiencias son también una oportunidad para fortalecer nuestra conexión con lo divino y recordar que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, la luz y el amor de Dios siempre prevalecerán sobre cualquier oscuridad. Responder a estas sincronicidades con fe y oración permite superar sus efectos y restaurar la paz espiritual en nuestra vida. La protección contra disturbios espirituales requiere un equilibrio entre la fe, la oración y acciones prácticas que ayuden a restaurar la paz y la armonía tanto en el hogar como en la vida personal. Padre Pío, conocido por su profunda espiritualidad y conexión con lo divino, ofreció valiosas enseñanzas sobre cómo protegerse de influencias negativas y construir una vida espiritualmente fortalecida. Según sus enseñanzas, aunque las fuerzas malignas puedan intentar interrumpir nuestras vidas, estas son impotentes frente al poder de la protección divina. A través de prácticas intencionadas, tanto espirituales como prácticas, es posible mantener la tranquilidad incluso en circunstancias difíciles. El fundamento de la protección espiritual comienza con la oración. Padre Pío enseñaba que la oración es la herramienta más poderosa contra cualquier forma de perturbación espiritual. La oración fortalece el vínculo entre la persona y Dios, creando un escudo de protección divina. Insistía en la importancia de rezar el rosario diariamente, al que llamaba un arma espiritual capaz de repeler fuerzas negativas. La naturaleza meditativa y repetitiva del rosario no solo trae paz a la mente, sino que también invita a la gracia de Dios a entrar en la vida diaria. Dedicar un tiempo cada día a la oración genera una barrera espiritual que desalienta a las entidades negativas a interferir. Otro elemento clave de la protección espiritual es el uso de sacramentales. Padre Pío recomendaba el uso de agua bendita, sal bendecida y objetos religiosos como crucifijos y medallas. Estos elementos no son simples símbolos, sino representaciones tangibles de la presencia y la autoridad de Dios. El agua bendita puede ser esparcida por el hogar, especialmente en las áreas donde las perturbaciones son más evidentes, como un medio para purificar y santificar el espacio. De manera similar, la sal bendecida puede colocarse en las esquinas de las habitaciones o cerca de las entradas para actuar como una barrera protectora. Los crucifijos y las medallas, ya sea que se coloquen en lugares visibles o se lleven consigo, sirven como recordatorios constantes de la fe y la protección divina. Padre Pío también subrayaba la importancia de crear un ambiente espiritual armonioso en el hogar. Este debe ser un lugar de paz y refugio, libre de influencias que puedan invitar a la negatividad. Recomendaba eliminar objetos asociados con prácticas ocultas o entretenimiento que glorifique la violencia o inmoralidad. En lugar de ello, sugería llenar el hogar con imágenes sagradas, arte religioso y otros elementos que inspiran fe y devoción. Esto no solo fomenta un ambiente positivo, sino que también refuerza los cimientos espirituales de la familia. La participación regular en los sacramentos es otro aspecto esencial de la protección espiritual. Padre Pío enfatizaba la importancia de la confesión frecuente y la recepción de la Eucaristía. La confesión limpia el alma del pecado, cerrando cualquier brecha espiritual que las fuerzas malignas puedan explotar. La Eucaristía, por su parte, actúa como fuente de fortaleza espiritual, reforzando al individuo contra los ataques espirituales. Participar regularmente en estos sacramentos conecta a la persona con la Iglesia y con la gracia que fluye de Dios. Además de estas prácticas espirituales,
Padre Pío ofrecía consejos prácticos para abordar las perturbaciones. Enseñaba que el miedo es una de las herramientas más efectivas utilizadas por las fuerzas negativas para ganar influencia. Al provocar miedo, buscan debilitar la fe de las personas y crear una apertura para más interrupciones. Padre Pío aconsejaba enfrentar el miedo con valentía y confianza en Dios, recordando siempre que ninguna fuerza de oscuridad puede prevalecer frente a la luz divina. Mantener una actitud calmada y resuelta, incluso frente a experiencias inquietantes, reduce el poder de las fuerzas negativas y refuerza la fortaleza espiritual del individuo. Otro consejo práctico es mantenerse vigilante y con discernimiento. Según Padre Pío, las fuerzas malignas suelen actuar de manera sutil, disfrazando su influencia como coincidencias menores o problemas insignificantes. Al mantenerse espiritualmente consciente y atento a lo que ocurre en el entorno, es más fácil reconocer cuando algo está fuera de balance. Esta conciencia permite a las personas tomar medidas rápidamente, abordando las perturbaciones con oración y otras acciones protectoras antes de que puedan escalar. Padre Pío también destacaba el papel de la comunidad en la protección espiritual. Animaba a buscar apoyo en sacerdotes, guías espirituales y otros creyentes cuando enfrentamos desafíos. Las oraciones y el consejo de los demás pueden ser una fuente de gran fortaleza, proporcionando consuelo y capas adicionales de protección. Padre Pío recordaba constantemente a sus seguidores que nunca están solos en sus luchas, ya que la Iglesia, como comunidad de fe, está siempre dispuesta a ofrecer apoyo y ayuda. Otra recomendación clave de Padre Pío es cultivar un hábito diario de gratitud y confianza en Dios. La gratitud ayuda a desviar la atención del miedo y la negatividad, redirigiéndola hacia las bendiciones y la bondad que ya están presentes en la vida. La confianza en Dios proporciona una base de esperanza y resiliencia, incluso en medio de las dificultades. Según Padre Pío, al reconocer la soberanía de Dios y confiar en su plan, es posible enfrentar cualquier desafío con paz y confianza. Finalmente, Padre Pío subrayaba la importancia de la perseverancia. Las batallas espirituales no siempre se resuelven rápidamente, y es crucial mantenerse firme en la fe y en las prácticas espirituales. Aunque las perturbaciones puedan persistir, continuar orando, participando en los sacramentos y buscando la guía de Dios eventualmente conducirá a la resolución y la paz. Padre Pío recordaba que la paciencia y la persistencia son virtudes que fortalecen el alma y acercan a las personas a Dios. En resumen, la protección contra perturbaciones espirituales implica una combinación de prácticas basadas en la fe, el uso de sacramentales y esfuerzos intencionados para crear un entorno armonioso. Las enseñanzas de Padre Pío ofrecen un camino claro para enfrentar estos desafíos con valentía y confianza en Dios. A través de la oración, los sacramentos y el apoyo de una comunidad de fe, es posible superar el miedo, rechazar la negatividad y mantener un sentido de equilibrio espiritual. Al seguir estos pasos y permanecer firmes en la fe, se puede transformar momentos de prueba en oportunidades de crecimiento, profundizando la conexión con lo divino. La sabiduría de Padre Pío sigue siendo una guía intemporal para quienes buscan fortalecer sus defensas espirituales y vivir una vida arraigada en el amor y la protección de Dios. En medio de los desafíos espirituales y las señales perturbadoras que pueden surgir, las enseñanzas de Padre Pío nos recuerdan que la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Aunque las fuerzas negativas puedan intentar sembrar miedo o caos, no tienen poder real frente a la protección y el amor de Dios. Estas experiencias, aunque inquietantes, son una oportunidad para fortalecer nuestra fe, confiar más profundamente en lo divino y recordar que nunca estamos solos en nuestra lucha.
Las perturbaciones espirituales no son meras coincidencias, sino momentos que nos llaman a reafirmar nuestra conexión con Dios y a depender de su guía y protección. Estas pruebas nos invitan a fortalecer nuestras defensas espirituales y a confiar en el poder de la oración como el arma más efectiva contra cualquier adversidad. Padre Pío enfatizaba que el miedo es la herramienta principal del enemigo, pero la fe y el coraje son los escudos que nos permiten enfrentar cualquier oscuridad. Con cada oración, con cada acto de confianza, convertimos el temor en un recordatorio de la presencia constante de Dios. La clave para encontrar la luz en medio de la oscuridad es recordar que nunca estamos desamparados. La gracia de Dios está siempre a nuestro lado, guiándonos incluso en los momentos más difíciles. Los sacramentos, las oraciones y los objetos sagrados que Padre Pío recomendaba no son solo herramientas prácticas, sino manifestaciones tangibles de la cercanía divina. Estos elementos nos ayudan a mantenernos firmes, disipar el miedo y restaurar la paz en nuestras vidas. Cada sombra o duda que enfrentamos se convierte en una oportunidad para volver nuestro corazón hacia la luz de Dios. Aunque la oscuridad intente desestabilizarnos, nunca podrá apagar la luz divina. Confiar en Dios, fortalecer nuestra fe y seguir el camino marcado por enseñanzas como las de Padre Pío nos permite superar cualquier prueba y acercarnos más al Creador. Las dificultades son pasajeras, pero el amor y la protección de Dios son eternos. Este es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre estará ahí para guiarnos hacia la paz y la esperanza. Reflexionar sobre las enseñanzas de Padre Pío y las señales que hemos explorado es una invitación directa a tomar medidas concretas en nuestra vida espiritual. La protección espiritual no es algo que suceda automáticamente, sino el resultado de un compromiso activo con nuestra fe y nuestra relación con Dios. Ya sea que hayas experimentado estas señales o no, fortalecer tus defensas espirituales es esencial para vivir con paz, claridad y una conexión más profunda con lo divino. Comienza por integrar la oración en tu rutina diaria. Dedica un momento cada día a conversar con Dios, ya sea a través del rosario, oraciones personales o momentos de reflexión silenciosa. Haz que la oración sea tu primera respuesta ante el miedo, la duda o la incertidumbre. Confía en su poder para transformar tu corazón y traer calma a tu vida. Además, rodéate de recordatorios de fe como crucifijos, medallas y agua bendita, utilizándolos como símbolos tangibles de la presencia de Dios en tu hogar y en tu vida. Examina tu entorno y elimina cualquier objeto o práctica que pueda generar desequilibrios o invitar a energías negativas. Sustituye estos elementos por aquellos que inspiren devoción y serenidad. Bendice tu hogar, invitando a Dios a llenar cada espacio con su luz y su gracia. Recuerda que la protección espiritual también incluye cuidar de tu bienestar físico y emocional. Participa regularmente en los sacramentos, asiste a misa y busca el apoyo de tu comunidad de fe. No enfrentes estas luchas en soledad. Comparte tus inquietudes con personas de confianza o busca la guía de un sacerdote o consejero espiritual. Padre Pío nos recordaba constantemente que somos parte de una comunidad de creyentes y que el apoyo mutuo es esencial en los momentos de prueba. La fuerza que obtenemos al unirnos con otros en la fe puede ser un poderoso escudo contra cualquier adversidad. Este es el momento para reclamar la paz en tu vida. Mantente firme en tu fe, toma medidas para fortalecer tus defensas espirituales y confía en la protección ilimitada de Dios. Cada acción que realices, por pequeña que parezca, abre las puertas a la luz y refuerza tu conexión con lo divino. El camino hacia la paz comienza con un solo paso, y ese paso está a tu alcance hoy. Con fe y determinación, puedes transformar cualquier desafío en una oportunidad para crecer
y vivir plenamente bajo la luz y el amor de Dios.